Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y con mucha energía porque hoy tenemos un tema que va a hacer vibrar a más de uno. Ya saben, aquí en este rinconcito virtual nos encanta hablar de lo que nos apasiona, y en este caso, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y Greta Ferro. Pero no es cualquier cosa, amigos. Hoy vamos a hablar de escenas eliminadas, de amor, y de una posible vuelta al ruedo. Así es como habéis leído en el título. Hoy desentrañaremos los misterios detrás de esas escenas que quedaron fuera del montaje final, y especularemos un poquito, siempre con cariño, sobre la posibilidad de volver a ver juntos a Can Yaman y Greta Ferro en una nueva producción. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Antes de empezar a desgranar todo este jugoso contenido, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, es el momento perfecto para hacerlo. Suscribirse es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones también, para que estén al tanto de cada nuevo vídeo, cada actualización, cada chisme. Todo lo que necesitan para mantenerse al día con sus series y actores favoritos. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Can Yaman es uno de los actores turcos más famosos y queridos a nivel internacional. Su carisma, su talento y su físico, han conquistado a millones de corazones. Y Greta Ferro, por su parte, es una actriz italiana talentosísima, con una belleza radiante y una presencia en pantalla que hipnotiza. Juntos protagonizaron la serie El Turco, una producción que generó muchísima expectativa y que, aunque no alcanzó el éxito masivo que algunos esperaban, dejó una huella indeleble en muchos de nosotros. El Turco nos transportó a un mundo lleno de intriga, de amor, de batallas. Una historia ambientada en el siglo XVII, en la que Can Yaman interpretó a un guerrero otomano y Greta Ferro a una joven noble. La química entre ellos fue innegable y los fans vibraron con cada una de sus escenas. Sin embargo, como en toda producción, hubo material que por diversas razones no llegó a la pantalla. Y es aquí donde entra el tema de las escenas eliminadas. Afortunadamente, la era digital nos ha dado la oportunidad de acceder a ciertos fragmentos que fueron descartados. Y aunque no son la serie completa, nos dan una idea de lo que pudo ser y de cómo se desarrollaron las dinámicas entre los personajes. He estado investigando, buscando información, y he encontrado algunas pistas interesantes sobre estas escenas eliminadas. Prepárense porque lo que voy a contarles es jugoso. La primera escena que quiero destacar, y que ha causado un gran revuelo entre los fans, es una donde la tensión sexual entre los personajes de Can y Greta es palpable, casi tangible. La escena, que se rumorea fue descartada en el montaje final, mostraba a los protagonistas en una situación de intimidad. Se dice que la cámara capturaba miradas cómplices, roces sutiles, y gestos que revelaban un profundo entendimiento y deseo mutuo. La atmósfera era densa, cargada de emoción y anticipación. Se habla de una química explosiva que, de haber sido incluida en la serie, habría incendiado las pantallas y elevado la temperatura en cada episodio. Imaginemos por un momento la escena. La luz tenue de un ambiente íntimo, tal vez una habitación de palacio o un refugio clandestino. Los personajes, atrapados en un juego de miradas y silencios, se acercan lentamente, desafiando las barreras sociales y los peligros de la época. La tensión aumenta con cada contacto, con cada respiración entrecortada. La cámara, como un voyeur, captura la intensidad de sus emociones, los deseos reprimidos y la atracción innegable que los une. Esta escena, según fuentes cercanas a la producción, era crucial para profundizar en la relación entre los protagonistas, para mostrar la fragilidad y la fuerza de sus sentimientos. ¿Por qué se eliminó? Hay varias teorías. Una de ellas apunta a cuestiones de tiempo y ritmo narrativo. Tal vez los productores consideraron que la escena, por su duración o por su contenido, entorpecía el flujo de la historia. Otra teoría sugiere que existió cierta reticencia a mostrar una mayor cercanía entre los personajes, para mantener un misterio y una expectación que pudiera durar en más episodios. Esto es bastante común en las series, especialmente en aquellas que buscan mantener al espectador enganchado durante toda la temporada. El enigma y la insinuación, a veces, resultan más efectivos que la explicitud. Sin embargo, hay una tercera teoría, más especulativa, que sugiere que la escena fue descartada debido a la sensibilidad del tema o a las restricciones impuestas por la cadena de televisión. Recordemos que El Turco es una producción histórica, ambientada en una época donde las costumbres y los valores eran muy diferentes a los actuales.
Mostrar una escena de intimidad explícita, aunque fuera con un ENF. O que romántico y sensual, podría haber generado controversia o críticas. Sea cual sea la razón, el hecho es que esta escena no llegó a la pantalla. Y es una pena, porque creo que habría añadido una capa de complejidad y emotividad a la serie. Habría permitido a los espectadores conectar aún más con los personajes, comprender sus motivaciones y sumergirse por completo en su historia de amor prohibido. La segunda escena eliminada que ha generado curiosidad y debate entre los fans es una escena de acción. Esta escena, según los rumores, mostraba a los personajes de Khan y Greta unidos en la lucha, defendiendo una causa común, enfrentándose a un peligro inminente. Se hablaba de una coreografía de lucha elaborada, de movimientos coordinados y de una complicidad palpable entre ambos actores. Una escena que sin duda habría resaltado la valentía de los personajes y el fuerte vínculo que los unía. En esta escena, los personajes no solo se enfrentaban a sus enemigos, sino también a sus propios miedos y limitaciones. La escena de acción, que iba más allá de una simple pelea, se convertía en una metáfora de su relación, de su capacidad para apoyarse mutuamente y superar cualquier obstáculo. La confianza y la lealtad eran los ingredientes principales de esta secuencia. La eliminación de esta escena, al igual que la anterior, puede deberse a diferentes factores. Uno de ellos podría ser el presupuesto. Las escenas de acción suelen ser costosas de rodar, ya que requieren de especialistas, efectos especiales y una cuidadosa planificación. Otra posibilidad es que por motivos de guión, se decidiera recortar la escena para acelerar el ritmo de la historia o para centrarse en otros aspectos de la trama. También es posible que la escena no encajara con la visión general de la serie, o que se considerara que restaba protagonismo a otros personajes. En cualquier caso, el hecho de que esta escena no se incluyera en el montaje final, privó a los espectadores de una gran oportunidad para ver la fuerza y la dinámica de la pareja protagonista en situaciones extremas. Se perdió la oportunidad de mostrar la valentía, la determinación y la conexión emocional que unía a los personajes. Además de estas dos escenas principales, se rumorea que hubo otros pequeños momentos que fueron descartados. Detalles sobre encuentros furtivos, conversaciones íntimas, gestos de cariño, que habrían enriquecido el universo de El Turco. Estos fragmentos, aunque quizás no esenciales para la trama principal, habrían permitido a los espectadores conocer a los personajes de una manera más profunda y cercana. Imaginemos, por ejemplo, una escena donde los personajes comparten un momento de intimidad, donde se confiesan sus miedos y anhelos. O una escena donde se dedican pequeñas atenciones, gestos de cariño que demuestran su afecto y su complicidad. Estos detalles, aunque aparentemente insignificantes, son los que construyen la personalidad de los personajes y los que hacen que los espectadores se identifiquen con ellos. La verdad es que al ver estos fragmentos, uno no puede evitar preguntarse ¿por qué se eliminaron? ¿Qué criterios se tomaron en cuenta? ¿Qué habría pasado si estas escenas hubieran formado parte del montaje final? ¿Habría sido la serie más exitosa? ¿Habríamos vibrado aún más con la historia de amor de Khan y Greta? La respuesta, lamentablemente, nunca la sabremos. Pero lo que sí sabemos es que la química entre Can Yaman y Greta Ferro fue innegable, y que su trabajo en El Turco dejó una huella imborrable en muchos de nosotros. Su conexión, su talento y su belleza nos cautivaron y nos hicieron soñar. Y ahora, llegamos a la pregunta del millón. La pregunta que nos tiene a todos en vilo, ¿volveremos a ver a Can Yaman y Greta Ferro juntos en un nuevo proyecto? ¿Se repetirá la magia? ¿Podremos disfrutar de nuevo de su talento y su química en pantalla? La respuesta por ahora es un rotundo no lo sabemos. Pero las señales son prometedoras. La industria del entretenimiento es cíclica, y los reencuentros son frecuentes. Las productoras y los directores saben que el público adora ver a sus parejas favoritas en la pantalla, y que un reencuentro puede generar un entusiasmo enorme y atraer a un gran número de espectadores. He estado siguiendo las redes sociales, leyendo entrevistas y husmeando por aquí y por allá, y he notado algunos detalles interesantes. Por ejemplo, ambos actores se siguen en Instagram, y de vez en cuando se dedican likes y comentarios. Pequeños gestos que para los que somos fans de los detalles, pueden significar mucho. Además, en algunas entrevistas han hablado maravillas el uno del otro, destacando su profesionalismo, su talento y su buen rollo en el set. No se han descartado explícitamente las posibilidades de volver a trabajar juntos. La industria cinematográfica está en constante evolución, y siempre se busca crear contenido atractivo para el público.
Reagrupar a un dúo con tanta química es un valor seguro para garantizar el éxito de una producción. Las productoras y los directores saben que el público adora ver a sus parejas favoritas en la pantalla, y que un reencuentro puede generar un entusiasmo enorme y atraer a un gran número de espectadores. Y por supuesto, no podemos olvidar que el amor y la amistad a veces trascienden la pantalla. La posibilidad de que Can Yaman y Greta Ferro hayan desarrollado una relación especial durante el rodaje de El Turco es algo que solo ellos saben. Pero si así fuera, eso podría ser un ingrediente extra que los motive a trabajar juntos de nuevo. Hay que tener en cuenta que el mundo del entretenimiento es muy dinámico. Los actores y actrices, al igual que los directores y productores, siempre están buscando nuevos proyectos, nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Las agendas suelen estar muy apretadas, y es difícil encontrar un hueco para un nuevo proyecto. Sin embargo, cuando existe una buena conexión, una química especial y una demanda por parte del público, todo es posible. En el caso de Can Yaman y Greta Ferro, los factores que favorecen un posible reencuentro son numerosos. La química entre ellos, como ya hemos mencionado, es innegable. La conexión que tienen es evidente. El público lo pide a gritos. Y los rumores no cesan. Además, ambos actores son muy populares y cuentan con una gran base de seguidores. Esto, sin duda, es un atractivo para cualquier productora que esté pensando en contratarles para un nuevo proyecto. Un reencuentro entre Can Yaman y Greta Ferro generaría un gran impacto mediático y atraería la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Así que, en resumen, la posibilidad de volver a ver a Can Yaman y Greta Ferro juntos en una nueva producción es real. No hay nada confirmado, por supuesto, pero los indicios son esperanzadores. La química a la conexión, la demanda del público, los guiños en redes sociales, todo apunta a que en un futuro no muy lejano, podríamos estar disfrutando de un nuevo proyecto protagonizado por esta pareja de ensueño. Personalmente me encantaría verlos juntos en una comedia romántica, donde pudieran explotar su lado más divertido y desenfadado. O tal vez en un drama histórico, donde pudieran demostrar su talento actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Las opciones son infinitas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado de escenas eliminadas, de química, de rumores, y de la posibilidad de un reencuentro. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de chisme y de optimismo. Muchas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en este viaje, y por compartir su pasión por Can Yaman y Greta Ferro. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme su opinión sobre este tema, sus expectativas para el futuro, y cualquier otra cosa que se les ocurra. ¿Les gustaría que Can y Greta volvieran a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.